Mi nombre es Marina Pascual Ortega, yo soy originaria del estado de Guerrero. Bueno, soy de allá del estado de Guerrero, soy de un pueblo que se llama Las Cruces de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, uno de ahí de la costa. Muy bien, ahorita yo estoy realizando la misión en la Ciudad de México. Hace muchos años, hace 3 años estuve en California, casi 14 años, haciendo la misión ahí, en diferentes partes de aquí del país. Y hace 3 años me cambiaron a la Ciudad de México, donde actualmente estoy. Pues con mucho gusto estamos aquí con ustedes para compartir en estos días. También ya luego se presentará la hermana Eva. Muy bien, como sabemos estamos en este mes dedicado a la palabra de Dios. El mes de septiembre en la Iglesia Católica celebramos el mes de ¿qué? El mes de la Biblia, ¿verdad? No solamente los mexicanos que decimos el mes de la patria, no, el mes a la palabra de Dios. Y el día de hoy, la primera reflexión, vamos a compartir con este libro. ¿Quién tiene este libro, Palabra de Vida? Vamos a compartir de aquí, en la página 12, mi encuentro con la Biblia. Para quien no lo tenga, lo puede adquirir. Lo tenemos acá en la librería. Levante la mano si alguien lo desea. ¿Cuánto cuesta, hermanos? 5. Mire, bueno, bonito. Y nada más quedan 4. Y barato. A ver quiénes alcanzan los últimos 4. Se acaba. En la página 12, capítulo 3. Mi encuentro con la Biblia. ¿Cómo se llama esta primera? ¿Es página 12? Página 12 del libro, el capítulo 3. Página 12, el capítulo 3. A $5. Solo por hoy. Impuestamente a la fuerza. No, es voluntad. Página 12. ¿Cómo se llama este primer capítulo? Esta reflexión de hoy. Mi encuentro con la palabra de Dios. Nosotros ya hemos tenido varios encuentros con la palabra de Dios. En la carta a Timoteo, con la lectura que empezamos, la oración, ahí se presenta la experiencia de quién. Es un personaje. ¿Quién es esta persona? A ver, ¿recuerdan la lectura de quién fue? ¿Fue de Pablo a quién? ¿Dirigida a quién? Entonces, ahí se habla de quién. ¿De qué persona? De Timoteo. Timoteo, ¿desde qué edad empezó a tener este encuentro con la palabra? Desde niño. Su abuela Loida le ayudó. Y Timoteo fue instruido ¿por qué apóstol? Pablo. Y por eso Timoteo o Pablo lo tiene como un hijo espiritual y lo instruye y le da muchas recomendaciones. ¿Quién ha leído la carta a Timoteo? Muy bien. ¿Y los demás? Bueno, queda de tarea, leer. Sí, leer la primera carta y la segunda a Timoteo, de San Pablo a Timoteo. Timoteo desde pequeño, dice tú de pequeño, desde niño, conoce las escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Ellas te formarán. Entonces el encuentro con la palabra de Dios tiene que llevar a un cambio de vida, un verdadero encuentro. Y en este capítulo 3, el padre Amatuli nos presenta diferentes consejos que nos pueden ayudar a este encuentro. ¿Cómo el católico tiene que acercarse a la palabra de Dios? No con los ojos del científico, del filósofo, sino con los ojos ¿de qué? Del creyente ante la palabra de Dios, del discípulo ante la palabra de Dios. ¿Para qué quiero acercarme a la palabra de Dios? ¿Solamente para conocer?
o para encontrarme con Cristo. Ya hacíamos la entronización a la palabra de Dios. ¿Quién está en el trono? ¿Quién está en el trono? El rey. ¿Quién está en el trono? El rey. ¿Y quién debe estar entronizado en mi familia, en mi corazón? Cristo. Cristo debe ser el rey en mi vida, en mi familia. Y aquí, en la palabra de Dios que entronizamos, es Cristo que se entroniza. Y que nosotros estamos reunidos en torno a la palabra de Dios. Porque queremos escuchar esa palabra de vida de parte de Dios. Porque queremos realmente que la palabra de Dios ilumine mi vida. Con los ojos del creyente, no buscando conocimientos humanos, sino la sabiduría del Espíritu. ¿Y todo esto para qué? Para vivir. ¿Qué dice el Padre Matuli? ¿Para qué acercarme a la palabra de Dios? Para vivir a la manera de ¿quién? De Dios. No vivir ya según los criterios del mundo. No vivir ya según mi mentalidad, que no siempre va de acuerdo o a la luz de la palabra de Dios. Sino mi encuentro con la palabra me va a llevar a vivir a la manera de ¿quién? De Dios. Según el criterio de Dios. No buscando conocimientos humanos. No vivir, Padre Matuli nos recalcaba mucho, ¿qué rige en tu vida? ¿El Evangelio, la palabra de Dios o tu cultura? Y muchas veces en nosotros, ¿qué es lo que rige nuestra vida? ¿El Evangelio o la cultura? La cultura. La palabra de Dios, ¿qué te dice? Perdona siempre. ¿Y la cultura, el mundo, qué dice? No seas tonto, no te dejes. Te están viendo la cara. ¿Por qué lo vas a perdonar otra vez? Se están aprovechando de ti. Entonces, ahí entra la cultura. Conocimiento sapiencial. Aquí está la clave de todo. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? Para descubrir a Dios y acercarme a Él y tratar de vivir a su manera. Entonces, ¿para qué acercarme a la palabra de Dios o para qué leer la Biblia? ¿Para acercarme a quién? Los que tengan el libro ahí subrayen esa parte, que es parte importante. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? Es la pregunta. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? Para descubrir a Dios. ¿Para descubrir a quién? A Dios. Acercarme a Él. Y tratar de vivir A su manera. a su manera. No a mi manera. Que muchas veces no va según la palabra de Dios. Sino según la costumbre, según mi papá, mi mamá, y su mentalidad no siempre va de acuerdo al Evangelio, sino a veces de acuerdo a la cultura. Decía el cantito, a veces nomás cantamos por cantar, pues ni siquiera ponemos atención a las palabras. Decía el cantito, este último que cantábamos, vamos a estudiar la Biblia, ¿para qué? Crecer en la fe. Para crecer en la fe. ¿Para qué más? Para vivir en el amor. ¿De para qué quiero leer la Biblia? Para crecer en mi fe y para vivir en el amor. Para eso acercarme a la palabra de Dios. Pero si nomás cantamos sin sentido y ya se me olvidó, sepa qué dice. O nomás estuvo bonito, pero no medito. Todo lo demás para mí es secundario y me interesa en la medida que me ayuda para conseguir esto. ¿Qué es lo principal? En el fondo lo que busco en la Biblia es la vida. ¿Qué dice Juan capítulo 5 versículo 39? Busquen por favor.
Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y otro que busquen Juan 10:10. Juan 5:39 y Juan 10:10. Juan 10:10 y Juan 5:39. Primero vamos a leer Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué dice el versículo 39? ¿Qué dice Jesús? Porque ella da testimonio de mí, o habla de mí. ¿Quién habla de él? La palabra de Dios. Ellas hablan de mí. Por eso, el acercarme a la palabra de Dios me va a llevar a conocer más ¿a quién? A Dios. Conocer su vida, sus actitudes, todo lo que es la persona de Jesús. Y eso me va a llevar a amarlo y también como discípulo a poder imitarlo, imitar a Cristo. Dice que el discípulo se parece ¿a quién? A su maestro. Yo soy discípula de Cristo. ¿Realmente me parezco a mi maestro? ¿En qué? ¿Cómo fue mi maestro? Cristo. Compasivo. A ver, díganme por favor. Humilde. Servicial. Misericordioso. Predicador. Sí, preocupado por las ovejas, predicando. Obediente. Eso hizo mi maestro, a quien estoy siguiendo. Entonces, conocer su vida. Dice, ellas hablan de mí, su palabra. Por lo menos, que en toda mi vida, antes de morir, por lo menos, que todo católico leyera. Si no puede leer toda la Biblia, pues ni modo, ¿verdad? Qué pena. Pero por lo menos que lea los 4 evangelios, que nos hablan de la vida de ¿quién? De Cristo. Conocer a Cristo. Si tanta gente conoce la vida de los santos, y muchos ni eso, conoce la vida de tantos personajes de la historia, ¿por qué no conocer la vida de Cristo? Que en los evangelios presenta la persona de Jesús. Juan 10:10, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿quién nos ofrece la vida plena? Cristo. Yo he venido para que tengan vida, pero no una vida media, sino una vida en plenitud. Esta vida que yo tengo hasta ahorita, ¿realmente es plena? Y si no es plena, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Es la vida que Cristo quiere para mí? ¿Una vida triste? ¿Sin esperanza? No, Jesús dice, yo vine para que tenga vida y vida en plenitud. Esa es la vida que Dios desea para nosotros. Quiero vivir, quiero ser feliz y estoy convencido de que en la Biblia podré encontrar el secreto para lograr esto. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 118? Señor, por tu palabra dame vida. Todo el Salmo 119 es un salmo muy hermoso. Padre Matú le decía el salmo de los apóstoles de la palabra.
Nosotros como apóstoles de la palabra, nuestra fuente de inspiración es la palabra de Dios. Es un pecado que un apóstol de la palabra pase un día sin meditar, sin tener ese encuentro personal con la palabra de Dios. Porque es nuestra fuente de inspiración. ¿Somos apóstoles de qué? De la palabra de Dios. Porque si no, nos volvemos en apóstoles solamente de palabras. De palabras. ¿Por qué nos hace falta a veces más entrega en nuestra misión? Nos hace falta más entrega ustedes como casados en su matrimonio con sus hijos. Más paciencia. Porque nos hace falta ese encuentro con la palabra. Solamente acudimos a la palabra de Dios para enseñar, para conocer, pero no para dejarme transformar por esa palabra, dejarme cuestionar por esa palabra. La palabra de Dios me tiene que llevar a un cambio de vida. ¿En qué estoy mal? Decía el padre Matuli, la palabra de Dios es como un espejo. Levante la mano, ¿quién se ha visto hoy en un espejo? Todos. Yo creo que todos nos hemos visto en un espejo. Un espejo te dice tu realidad. Estás más gordito, tienes mancha, tienes más arrugas, que tienes ojeras. Estás guapo, guapa. Te dice tu realidad, cómo estás. Tienes más cabello, menos, más blanco, más negro, estás de colores. No importa, pero te presenta tu realidad, el espejo. Así debe ser para mí la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como ese espejo que me indica cómo estoy en mis acciones, en mis actitudes, que me encuentro, me reflejo, me cuestiona y me lleva a un cambio de vida. ¿Dónde me encuentro? Mi relación con Dios, conmigo mismo, con los demás, como discípulo, como hijo de Dios. El texto y yo. A ver los que tienen el libro, por favor, página 12. Van a leer la primera estrofa, antes que nada. A ver, 1, 2, 3. Antes que nada, tengo que fijarme en el texto, es decir, en las palabras escritas en la Biblia, familiarizarme con ellas, sacarme todo jugo y saborearlo. No tengo que irme con la pinta y imaginar cosas que la Biblia no dice. Es muy claro que nos presenta ahí el padre Matuli, el texto y yo. Tengo que familiarizarme con él, sacarle todo el jugo posible y saborearlo. Imagínate una comida que a ti te gusta, o un postre. Hasta lo comes despacito, ¿verdad? Lo saboreas, le encuentras gusto y te sientes satisfecho. Así debe ser la palabra de Dios, tu encuentro con la palabra. Y dejarte cuestionar por ella. No imaginarte cosas que la Biblia no dice. Que no queramos, que nos hagamos sordos a la palabra de Dios. Primeramente, la palabra de Dios tiene que ser ¿para quién? Para mí. Por eso dice el texto y yo. No el texto y mi suegra. O y mi esposa y mi esposo y mis hijos. O los demás. Tiene que ser el texto y ¿quién? Yo. Tiene que ser para mí. Para mí, ¿en qué me va a ayudar la palabra de Dios? Siempre cuando leemos la Biblia, meditamos la Biblia, siempre hay algún versículo que más te cuestiona, ¿sí o no? Que más te llama la atención. Pues es ese versículo donde Dios te está llamando, donde Dios te invita a poner más atención, a detenerte un poquito en ese versículo que más te está cuestionando. Segundo, es importante que lo relacione conmigo mismo para ver en qué me puede ayudar para acercarme más a Dios. No tengo que tomar la Biblia como pretexto para atacar
a los demás, descubriendo sus fallas y haciéndolos quedar mal. Primero tengo que ser profeta, ¿para quién? Para mí mismo. No tengo que olvidarme del refrán, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, primero la palabra de Dios tiene que ser ¿para quién? Para mí. Para mí. Porque a veces dicen, ay, este versículo le queda a fulanita. Ay, este versículo le queda a mi cuñada. No decimos, nada más lo pensamos. Sí, verdad, yo sé que ustedes son santas, no piensan eso. Son santos. Sí, esto lo piensa otra gente que no vino. Ustedes son gente que no tienen estos pensamientos. A veces a todos les repartimos la palabra de Dios. ¿Y tú con qué te quedaste? No, pues yo soy santa, soy santo ya. A mí no me dice nada la palabra de Dios. Es que bueno, está bien entonces. No te cuestiones nada. Es peligroso. Primero la palabra de Dios tiene que ser para mí. ¿A qué me invita? Y aquí presenta el Padre Matuli, que es algo que nuestra Iglesia Católica tiene, la lectura orante con la palabra de Dios. Son 4 pasos. ¿Cuáles son estos 4 pasos que me ayudan a orar con la palabra de Dios? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el paso número 1? ¿Qué ¿Qué dice dice la la palabra? palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segundo, ¿Qué me dice la palabra? ¿qué me dice la palabra de Dios? Tercero, ¿A qué me invita la palabra de Dios? ¿qué me hace decir la palabra de Dios? Y el cuarto, el compromiso. ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es analizar de qué está hablando. Por ejemplo, el texto de 1 Timoteo, o es 2 Timoteo la que leímos en la lectura. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a analizar ese texto con estos 4 pasos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a analizar. ¿Quién está hablando ahí? San Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Entonces ese es el primer paso. Ver quién está hablando, cuál es el mensaje que San Pablo le está invitando a Timoteo. Analizar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? A ver, el primer paso, vamos a practicarlo con esta lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda escritura está inspirada por Dios. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que dice la palabra de Dios? San Pablo está invitando a Timoteo a meditar la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, a dejarse conducir por ella, a dejarse transformar por la palabra. El segundo paso, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí hoy? Primero estas palabras eran a Timoteo, San Pablo a Timoteo, pero ahora a mí, ya no a Timoteo. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿O no me dice nada? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios hoy en la reflexión o la meditación? Me invita a meditar la palabra de Dios, a ponerme en actitud de discípulo, de dejarme transformar por la palabra, acercarme porque ellas me van a dar la sabiduría, me van a guiar, me van a preparar, como dice, todo hombre queda preparado para toda obra buena. ¿A qué me invita la palabra de Dios? El compromiso. ¿A qué me invita? ¿Cuál sería el compromiso que tomaríamos cada uno de nosotros a partir de esta lectura? A dejarme guiar por sus preceptos. A dejarme guiar por la palabra de Dios, por los preceptos de Dios. Ajá. ¿Otro compromiso? A conocerla más profundamente. Acercarme más, a conocer más la palabra de Dios. Y hasta hoy he sido medio, una vida mediocre espiritualmente,
o a la palabra de Dios, pues mi compromiso a partir de ahora va a ser meditar la palabra de Dios todos los días, tener este encuentro con la palabra, unos 15 minutos por lo menos, media hora. ¿Cuánto tiempo dedicas a la tele, o al Face, o al teléfono? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Y a la palabra de Dios cuánto tiempo dedico? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿O ya? Nomás 5 minutos y ahí medio la ojeo y ya. El compromiso. ¿Qué me hace decir la palabra de Dios? La oración. Una vez que reflexionaste, te cuestionó la palabra de Dios, ahora sí, Señor, ayúdame. Oh Señor, te doy gracias por hablarme hoy en tu palabra, por invitarme, por darme una nueva oportunidad. Si viene la oración que surge a partir de ese encuentro, ¿con quién? Con la palabra de Dios. O pides perdón, o das gracias, pero algo surge en nosotros, y ahí es la oración. Estos son 4 pasos que nos ayuda a tener ese encuentro con la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me hace decir? ¿A qué me invita el compromiso? ¿Y qué me hace decir? Tiene que haber también un compromiso. Pónganse de pie, por favor. Después el de la tortuguita. Es con las 2 manos. ¿Qué ojitos? A ver, vamos a hacer que no sin el micrófono. Es ¿qué ojitos? A ver. ¿Qué ojitos tenía la hormiguita? ¿Qué ojotes tenía la hormigota? Van a repetir después de mí. A ver. ¿Qué ojitos tenía la hormiguita? ¿Qué ojotes tenía la hormigota? ¿Qué ojitos tenía la hormiguita? ¿Qué ojotes tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre una espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre una espiga, corta un granito, corre y se va. Fío, fío, fío. Van a correr primero a la derecha y luego a la izquierda. Pero traten de que corran, porque luego se me llueve. A ver. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fío, 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 la 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 la. Fío, 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 la 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 la. Fío, 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 la 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 la. Fío, 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 la 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 la. No es frío, es fío, fío. A ver. ¿Qué antenitas tenía la hormiguita? ¿Qué antenotas tenía la hormigota? ¿Qué antenitas tenía la hormiguita? ¿Qué antenotas tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fío, 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 la 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 la. 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 ¿Qué cinturita tenía la hormiguita? ¿Qué cinturota tenía la hormigota? ¿Qué cinturita tenía la hormiguita? ¿Qué cinturota tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fío, 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 la 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 la. 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 Si alguien no se quiere mover, denle una patada. ¿Qué patita tenía la hormiguita? ¿Qué patota tenía la hormigota? ¿Qué patita tenía la hormiguita? ¿Qué patota tenía la hormigota? Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fío, 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 la 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 la. 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 ¿Qué boquita tenía la hormiguita? ¿Qué bocota tenía la hormigota? ¿Qué boquita tenía la hormiguita?
cocota tenía la hormigota. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fiu, 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 la la, fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la. ¿Qué cuerpito tenía la hormiguita? Qué cuerpote tenía la hormigota, qué cuerpito tenía la hormiguita, qué cuerpote tenía la hormigota. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la. ¿Qué dientito tenía la hormiguita? Qué dientote tenía la hormigota, qué dientito tenía la hormiguita, qué dientote tenía la hormigota. Anda la hormiga sobre la espiga, corta granito, corre y se va. Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito, corre y se va. Fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, fiu, fiu,